Buen día. Buen día. ¿Cómo está, señor? Ahí está, por ahí, adelante. Yo vengo del Centro de Estadística y Censo. ¡Ah, qué suerte! De yo, mira, ayer me conaba una será ese ascenso. Así te vengo. Hoy que te llegué la patrón tanto tiempo, me con la de capata. No, señor. Yo soy el censista. De la dentista, Shenai. No, censista. Estoy haciendo el censo poblacional para el nuevo padrón. De razón, el padrón llegué, me habló el padrón adulterado, que va callado, pero No, señor, este no va a ser padrón partidario, sino padrón nacional. No sé, usted yo interesé Cerro Porteño, donde pasa y me da nacional. Bueno, me estás entendiendo. Estamos haciendo, o sea que se va a hacer el nuevo catastro nacional. Gracias, catastro, Felañane, está adulterado. Bueno, yo le voy a hacer algunas preguntas y si usted me puede contestar. Adelante, de mí, Bueno, y entonces. Usted es el dueño de casa. Claro que sí, además está hablando así. Mahore Nacende. Sí. Lugar de nacimiento. Así la pregunta, señor, ya ni que tengo ahí se va a contestar. ¿Y por qué? Me temana no se veía, güey, ya no se mandó a ver este movimiento, vaga. Pero la deseo, mi güey, me no me hunde, No, bien mamá con taura ahí, guata ahí, causa no se la pesa, pues. ¿Baile pico? A mamá, ni justamente la uspecha, ¿verdad? Si anda zeta, ya veo, oye, mi problema, papá, ni señor, ella ahí, ojo. Justo nace mi mamá, pues. Estrellas a huevo, uñemos nerviosa. Y baja que te viste ayer y no, pues ya, pa, ni ve que nunca nace, dice, pues, me va a quedar por ahí, Bueno, entonces, como lugar de nacimiento, vamos a poner. En cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿su nombre? Mi nombre. A la gran de seguro ese nombre. Resulta que llegó a nacer en un día demasiado vaíble. ¿Cómo eso de un día? Mamá no me dice, se cuando se hace el 1 de noviembre, mamá no se mujer a hacer la lasaña y más, mamá no se mujer antes del lepeto. Que lepeto. Dale así apodo. Te hablan de apodo. Sí, que lepeto González, paraguayo soltero, sin compromiso, con 7 hijos adúlteros. Mire, Hashem viejo, para mí no me he cocinado. No, pero su nombre. El nombre de mi Mireco. De su señora. No, y ya le expliqué, señor, que estoy haciendo el censo. No. Para actualizar la cantidad de habitantes que estamos en el Paraguay. Estamos viviendo un nuevo. Bueno. Lo mitad jodido. Entonces. La gente cosa a la jaca, tú eres de la barrio la cancha. ¿Por qué? La mitad dice. A mí se me ha la nembia con la cancha, a ver lo mitad en casi, poco pound de respetar. A su baúl, y no la hago un poco con ya se igual, o a ya venga tu viejo. Bueno, entonces, ¿y de cuántos miembros se compone la familia? ¿Vaya de cuántos miembros? Ambos depende de familia. Hay 7 mitad. 7 mitad. Ya la desembajada, 4 aguas como había, yo pensaba que había tiempo. Entonces, 7 familias. 7. ¿Cuántos varones? 3 varones y 4 varones. 3 varones y 4 nenas. La tan nena. Bueno, entonces, todavía está la comodidad. No, la comodidad, ¿cuál eres? La comodidad. Deroga, Pepe. Sí, oye, dale. ¿Heladera, Ereco? Areco 4. A las pintas 4 heladeras, oye. 4. Hijo, 4 heladeras y oye. Sí, a 4, pero te marca la de heladera, ¿cuál? Heladera, ¿cuál? Te Cintia, otro Sandra, otro. No. Le estoy preguntando por la marca de su heladera. En la ciudad de Cuago, la heladera vendé y helada. No, sea por donde hay una heladera, electrodoméstico, peña. No, coño, pues hace. Y él donde ayudó a hielo. Lava ropa.
Sí, yo lavo mi ropa. Gente, recoge lava ropa, No, vale. recoge. Cocina, A veces sí, a veces no. televisor, Tampoco. teléfono. Jamás. Bueno, Coavi, entonces, mira, ese es la menú preferido con hogar Coavi. Va, Va la te envío. la te envío. Yo para. Llevará. Entonces, de mi familia, o sea, que me llama mi familia tradicional, pe mantener en la ñana costumbre, venían en envío. Yo para es el poroto con locro, ¿verdad? No, yo para hoy se come, mañana naco. Bueno, entonces, seguramente ya está ahí. Y le agradezco por su gentileza. De acá tu che. Bueno, muchas gracias, señor. Hasta luego.